se cansen del tema, porque ya estamos terminando. Es importante el tema y ya estamos terminando. Primero a los Corintios, capítulo 7. Ese capítulo, todo el capítulo, trata sobre el matrimonio. Todo el capítulo trata sobre el matrimonio. Pero vamos a leer los versículos 25 al 28. Padre, antes de leer la palabra tuya, sabemos, oh Dios, que es eterna, fue concebida en la mente infinita, eterna y todopoderosa tuya, Señor. Sería una pretensión de parte de nosotros venir a tu palabra pensando que sencillamente todo vamos a entender. Pedimos que tu Santo Espíritu tome tu palabra y traiga claridad a nuestra mente y a nuestro corazón y voluntad a nuestra voluntad, el deseo de honrarte a nuestra voluntad. Pedimos, oh Señor, esto, pedimos que tú nos des también oídos sensibles a la voz de tu Santo Espíritu, que tú nos des ojos para poder ver las verdades tuyas y un corazón para poder entenderla. Por favor, Señor, queremos honrar a tu Hijo Jesús con nuestras vidas. Por Él y para Él te lo pedimos. Amén. Pablo, aquí en 1 Corintios, ustedes saben que es una carta que Pablo escribe a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Corinto estaba en el sur de lo que es hoy Grecia, en aquel tiempo llamado Acaya, y era una ciudad pues bajo el Imperio Romano, pero una ciudad, una metrópolis fuerte con centenares de miles de habitantes, pero con una mezcla de la cultura griega, romana y también judía. Pero la inmoralidad que había en esa ciudad era tremenda. Pablo le escribe a ellos, aparentemente respondiendo una serie de preguntas que ellos le hicieron, también le escribieron, le hicieron por carta. Y él va contestando esas preguntas desde principio al final. Y aquí en el capítulo 7 él está contestando temas sobre el matrimonio. Pero llegamos aquí a este punto, versículo 25, porque lo que hemos estado hablando, bueno, comenzamos la última oportunidad que estuve con ustedes hablando del tema, y en esta oportunidad de hoy, y habrá una última, es sobre la preparación para un matrimonio que honra a Dios. ¿Qué estamos hablando? Bueno, el llamado noviazgo hoy en día. Entonces, versículo 25, Pablo dice, en cuanto a las vírgenes, fíjense que él está contestando una pregunta. Ellos hicieron una pregunta con relación a los solteros, y él dice, bueno, en cuanto a las vírgenes, en cuanto a las doncellas que todavía no se han casado, no tengo mandamiento del Señor. ¿Qué significa eso? Bueno, acuérdense que Pablo recibió todo lo que él recibió, toda la enseñanza que él recibió, no fue como los 12 discípulos, porque él no estaba ahí. Pero todo lo que él recibió, lo recibió directamente de parte del Señor. Lo que él está diciendo aquí es que cuando el Señor le dio las enseñanzas que le dio, no le habló de este tema específico. Pero acuérdense que él está escribiendo siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, esta es autoridad para nosotros. Que en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca.
pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Esto lo podemos conectar con el versículo 34, fíjense, 36. El versículo 36 dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? Necesitamos lo que deseamos en esta oportunidad es que nosotros aquí en nuestra congregación, no soy responsable por otras congregaciones, pero por la enseñanza en esta congregación sí, somos responsables y queremos una vez más redefinir lo que es el noviazgo en la cabeza de los jóvenes y de muchos padres. Hicimos eso hace unos buenos años atrás y creo que logramos cambiar la cultura de un noviazgo mundano entre nosotros, pero pasaron, incluso tuvimos aquí una conferencia sobre el tema, pero eso fue hace como 7 años atrás y desde hace 7 años no tocamos el tema y necesitamos volver a tocarlo. Entonces déjeme ver si esto, ok, ya el hermano, bueno, ya leímos ese pasaje. Ok, entonces lo que encontramos en este pasaje es lo siguiente, es primero que Pablo exhorta a los solteros. Vamos a ver el pasaje rápidamente. Él está exhortando a los solteros. A las mujeres solteras, en el versículo 25, si se dan cuenta, habla de manera bien directa a las vírgenes, ¿verdad? En cuanto a las vírgenes. A los solteros en general, en el versículo 26, cuando dice que hará bien el hombre en quedarse como está, esa palabra hombre es la palabra genérica, como nosotros decimos, el hombre está ocupando la tierra por todos los lados, o sea, de manera general, estamos hablando del ser humano. Entonces, hará bien el ser humano en quedarse como está. O sea, no está hablando de hombres masculinos, sino de manera genérica. Y a los solteros en general, versículo 26, a los hombres solteros en el versículo 27, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Okay? Obviamente es a los hombres que está hablando. ¿Okay? Estás libre de mujer, no procures casarte. Y también hombres y mujeres en el versículo 28, mas si te casas, no pecas. Y después habla la doncella si se casa, no peca. Esa palabra doncella es exactamente la misma palabra que virgen en el versículo 25. En la cultura judía de los israelitas, estar soltera era igual que ser virgen. ¿Okay? Hoy en día, para nada significa eso. Estar soltero no significa ser virgen. Y yo una vez aprendí de eso de muy mala forma. ¿Okay? Estaba en el trabajo y fui a saludar, había llegado temprano, fui a saludar diferentes personas en el departamento que ya estaban ahí y habían dos compañeras relativamente adultas, naturalmente, pero solteras las dos, y yo entro y le digo, buenos días señoritas, pero yo no las conocía bien, y le digo, yo creo que son señoritas, ¿verdad? Y una de ellas dice, bueno, si te refieres a que no nos hemos casado, sí. Yo, buenos días, y seguí por ahí. Aprendí a la mala de saber cómo saludar y qué no decir. Okay. Hoy en día no significa eso, pero sí en aquel tiempo
significaba eso. No es que no había fornicación, sí había fornicación en aquel tiempo, pero ser doncella, ser virgen era sinónimo. Bien, entonces Pablo exhorta a los solteros. Después Pablo habla ahí también de lo que es preferible. ¿Qué es lo que es preferible? Pablo dice en este texto que lo preferible es la soltería. Eso es lo preferible. Pero ¿por qué Pablo dice eso? ¿Por qué Pablo dice que es preferible la soltería? Bueno, por causa de las aflicciones. Pablo dice ahí que la necesidad que apremia, versículo 26. Esto es básicamente de los tiempos apremiantes, de los tiempos de angustia que ellos estaban viviendo. Acuérdense que los creyentes estaban viviendo bajo persecución, tenían un montón de dificultades y en la medida que, bueno, dependiendo del que estaba en el trono, ¿verdad? La persecución era más recia o menos recia, pero ellos como creyentes estaban pasando mucho trabajo. Y además que Pablo tenía el enfoque del evangelismo. Ganar almas para Cristo, es necesario seguir ganando almas para Cristo, era su enfoque. Ustedes saben muy bien los términos que él utilizaba: mi esa impuesta necesidad, ay de mí si no predicar el evangelio. Yo quisiera hacer anatemas. Oye, si yo siendo maldito por la eternidad salvara a todo Israel, pues yo preferiría eso. O sea, la pasión de él para que las almas se entregaran a Cristo era tremenda. Ese era el enfoque de él. Y dice, oye, pero si nosotros vamos a pasar trabajo como creyentes aquí, ¿por qué no nos concentramos en lo que es realmente importante, en las almas, en la eternidad? Y él lo dice porque versículo 28, perdón, no, más adelante dice versículo 34. Versículos 33 y 34 habla de que el casado y la casada tienen cuidado de las cosas del mundo. Y es así, o sea, acuérdense que en aquella cultura no era solamente importante casarse, sino era casarse para tener una familia. Inmediatamente el deseo de tener hijos era importantísimo, y cuantos más hijos tuvieras, pues mejor. Eso era visto como bendición de Dios. Imagínense ustedes que nosotros estamos ahora mismo, se levanta una terrible persecución en contra de los cristianos en República Dominicana, aquí en Santo Domingo, aquí en Los Restauradores, ahí donde tú vives, hay persecución, y viene el gobierno y vienen los policías y vienen turbas en contra de los cristianos, y tú tienes hijos pequeños. Entonces Pablo está diciendo, mejor quédate soltero. Ese es, entendemos que es el espíritu de lo que está diciendo Pablo. ¿Sí? Entonces las aflicciones por las almas, y el versículo 27 dice, pues cada uno quédese como vino. Casarse, sin embargo, no es pecado. Y entonces ahí vemos en los versículos, pero sí, vamos a quedarnos aquí, en los versículos 36 al 38, volvamos a ellos. Dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peque, que se case. Necesitamos hacer explicaciones con relación a este texto. En primer lugar, la palabra hija no está en el original. Se agregó en el español y también las otras versiones para poder aclarar. Ahora, hay algunos que entienden que la palabra hija no aplica. Se leería de esta manera, pero si alguno piensa que es impropio para su virgen que pase ya de edad,
y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peque, y entonces que se casen. Ese verbo está en plural, no en singular. Entonces es que se casen. ¿Quién? Bueno, naturalmente la Virgen y su prometido. De manera que el que la da en casamiento hace bien, el que no la da en casamiento hace mejor. ¿Dónde está? No, versículo 27. El que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su virgen, bien hace. Entonces algunos entienden que aquí se está refiriendo a un hombre que está comprometido ya con una dama para casarse, y que entonces Pablo le está diciendo a ese hombre que está comprometido para casarse, está diciendo, óyeme, si tú crees que es impropio que tu virgen, o sea, tu prometida, casarla, entonces, bueno, no te cases con ella. Pero no tiene sentido. Y ciertamente hay varios comentaristas que tienen esa posición, pero la gran mayoría entienden que está hablando a un padre y se está refiriendo a una hija. ¿Por qué? Porque el hombre que no está casado no tiene potestad sobre la vida de una dama soltera. Ni en esta cultura, ni en el día de hoy, mucho menos en aquel tiempo. No tenía potestad sobre la dama soltera. Pero el padre sí la tiene. El padre sí la tiene. Y déjeme yo buscar aquí una nota que yo tengo, que es importante para esto. Porque la comentarista Lang, en su comentario, Lang, él dice que en la cultura romana y griega, incluyendo la judía también, que el que tenía potestad sobre la vida de los solteros eran los padres en aquella cultura. Ellos es que determinaban con quién se iba a casar. De hecho, hoy en día todavía hay culturas así. De hecho, si usted habla con la hermana Sumaya, que por cierto le manda saludos, tiene mucho deseo de venir, cumplió años recientemente, ella le hace el cuento de su vida. Su papá, árabe, recio, ¿okay? El don Tito se quedó en Boca Chica, se quedó viudo con alrededor de 40 años y con 5 hijos. Y el papá de la hermana Sumaya le dijo, este es el hombre con quien te vas a casar. Y la casó. Ella tenía 18 años. ¿Okay? Y con 18 años ella arranca un matrimonio con 5 muchachos. Pero ella está contenta porque ella dijo que toda su vida ella quería tener un orfanato. Y pues ella dice, el Señor me lo concedió. Además de eso, ella tuvo 4 hijos con don Tito, o sea, 9 muchachos. Y bueno, su matrimonio fue así, fue un matrimonio arreglado, y ella no está triste por eso, ¿okay? Ella está contenta con eso. Bien, no estoy diciendo que eso es lo que hagamos nosotros, eso no es lo que estoy diciendo, para nada, solamente estoy diciendo que aún hoy en algunas culturas eso sucede. De hecho, yo vi un video hace años atrás de una muchacha defendiendo esa cultura. Dice, no, nosotros, es verdad, nuestros padres son los que deciden con quién nosotros nos casamos, pero la mayoría de nuestros matrimonios son muchísimo más sólidos que los matrimonios del occidente. Y ella daba cifras con relación a eso. Muy interesante. No es que estoy a favor de eso para nada, pero es interesante. Bien, entonces lo que sí entendemos aquí en el versículo 36 es que Pablo está hablando a los padres. Y por lo tanto, padre, si tú entiendes que es impropio para que tu hija
que pase ya de edad, dice ahí. O sea, literalmente que dice que ya sobrepasó la flor de su edad, o sea, que ya está en peligro de quedarse soltera. ¿Okay? Si tú crees que es impropio que ella se quede soltera, pues mira, que se casen, ¿okay? Que se casen ella y su prometido. Pero el que está firme sin tener necesidad, o sea, el padre, el que es dueño de su propia voluntad, el que ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, o sea, que no se case, que ella ya está pasada de edad, no ha venido por aquí nadie, pues te vas a quedar así. Él dice, bien, bien hace, dice Pablo. Pero acuérdense lo que él tiene en mente. ¿Ok? Lo que él tiene en mente es las aflicciones, la persecución, que el soltero está libre para servir al Señor, no tiene complicaciones. Y sabemos que aún en nuestra cultura es así. El soltero está mucho más libre para servir que los casados que tienen muchos compromisos. Bien, de manera que el que da en casamiento hace bien y el que no da en casamiento hace mejor. Ahora, estimados, es muy importante lo siguiente. Una de las cosas que nosotros vemos en este pasaje, ¿okay? Aparte, y es verdad que aquí hay temas culturales, pero aparte de los temas culturales, aquí hay principios. Y el principio es que los padres tienen autoridad sobre la vida de sus hijos solteros. Ese es un principio. Y eso es verdad. Y es una verdad que permanece. No es que eso cambió de cultura. Bueno, mientras los hijos están en el hogar de sus padres, tienen que sujetarse a la autoridad de sus padres. ¿Ok? Y esto es sumamente importante, porque cuando se trata del tema de relaciones amorosas, de relaciones sentimentales, los padres tienen que dar dirección a los hijos. Recientemente me enteré de una situación muy penosa, de una jovencita menor de edad. Sus padres le han dicho, haz lo que quieras. Estamos hablando de una muchacha de 16 años, 15, 16 años, algo así. Haz lo que quieres, tú puedes tener amores con tú quieres. Si tú quieres tener sexo, tú puedes tener sexo. Con quien tú quieras, hombre, mujer, no importa. Y esa muchachita pues está viviendo ese tipo de vida. ¿Sí? Está viviendo ese tipo de vida. Es muy triste ver que hay padres que orientan o mal orientan a sus hijos de esa manera. Pero nosotros somos responsables de la vida de nuestros hijos. Y por lo tanto sí tenemos autoridad sobre ellos y sí debemos darle dirección. Y esto es importante porque vemos esto. Yo tengo autoridad sobre mis hijos, ¿okay? Mucho más sobre los menores de edad, y mientras están en mi casa, yo tengo autoridad sobre ellos. Recuerdo Pedro Josías, si ustedes recuerdan, él se fue a estudiar, a hacer su especialidad en cirugía para Portugal. Duró allá casi 2 años, prácticamente 2 años, y vivió solo. ¿Okay? Él vivía con mi hermano, pero mi hermano también soltero. Él es 11 meses mayor que yo, pero es soltero y él tiene su propia vida. Y bueno, y Pedro hacía su propia vida, iba a la universidad, iba a la iglesia, se juntaba con sus amigos, etc. Pero él aprendió a cocinar, a lavar, a atender, a arreglar la cama, a hacer todo lo que debe hacer. Y gracias al Señor ha sido de bendición para su matrimonio. Pero él, ya unos años después, bueno, no hace mucho, hace quizás 2 años atrás, él me dijo, papi, tú sabes que una de las cosas que yo tenía en la cabeza y que después yo sabía que iba a ser difícil y que fue difícil, es que yo sabía que tenía que regresar a tu casa para estar bajo tus reglas. Después de haber vivido un adulto, o sea, ya doctor, cirujano, y estar viviendo en mi casa
bajo mis reglas. Yo digo, "Ujú, así mismo es". Ok, claro, uno no trata a los hijos adultos que están en la casa de la misma forma que trata a los hijos menores. En la medida que van madurando, pues hay otro tipo de reglas. Pero es así. Bien, eh, entonces, queridos hermanos, ¿quién es Señor de tu vida, joven? ¿Quién es Señor? ¿Quién es el que manda en tu vida? ¿Quién es el que decide qué tú vas a hacer? ¿Quién es el que realmente toma las decisiones con relación a tu vida? Jóvenes, tú te metes en una relación sentimental, amorosa, fuera de tiempo y quieres la bendición de Dios sobre eso. ¿Quién te llevó a eso? ¿El Espíritu de Dios te dio permiso a meterte en una relación sentimental fuera de tiempo? Porque se supone que las relaciones sentimentales son para un momento. O sea, es importante, y vamos a verlo, estimados hermanos, que la Biblia no dice absolutamente nada, cero, sobre el noviazgo. No existe. Ese concepto, esa figura, no existe en las Escrituras. Le preguntaste al Señor Jesús si ya podías tener amores con este muchacho, con esta muchacha, y Él te dijo que sí, te demostró claramente que sí, que era su voluntad. ¿O acaso la decisión tuya fue, me gusta y lo quiero? ¿Quién fue que hizo eso? Me gusta y la quiero. ¿Eh? Sansón. Y qué bien le fue en la vida, ¿verdad? Bueno, naturalmente, pero estoy hablando, David para nada es un buen ejemplo, pero ya él tenía varias mujeres y y ya estaba casado, vamos a decirle de esa manera, pero Sansón era un soltero. Me gusta y la quiero. Él hizo algo bueno. Yo en todo lo que leo de Sansón solamente identifico una cosa buena que él hizo. Porque él fue cuando él quiso casarse con una muchacha, fue donde sus padres y le dijo, mira, yo quiero a esta muchacha, por favor, cásame con ella. Y los padres dijeron, mi hijo, pero aquí en tu pueblo, aquí en el pueblo de Israel, búscate una de nuestro pueblo como el Señor manda. La otra era que de Filistea, no recuerdo. Y él dijo, esa es la que quiero. ¿Okay? Y como sus padres no se lo aprobaron, él fue y se casó con ella y el desastre vino después. Y padres somos responsables porque el Señor no es solamente Señor sobre la vida de nuestros hijos, es Señor sobre mi vida, sobre tu vida, como tú tienes que dar dirección a tus hijos. La permisividad que nosotros encontramos en algunos padres para que sus hijos tengan relaciones sentimentales, realmente me asusta, porque estimados hermanos, no es un asunto, mira, si tú le sueltas la soga a tu hijo, déjame decirte, ella va a pecar. No es que sí, no, es que va a pecar. El nivel de pecado ya él decidirá, pero va a pecar. ¿Ustedes saben por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Y el Señor colocó en el hombre y en la mujer un deseo sexual muy fuerte que debe ser satisfecho en el matrimonio, no antes del matrimonio. Entonces, si ellos tienen libertad, van a pecar. Y nosotros somos responsables de sus vidas. Por lo tanto, tenemos, estimados hermanos, que en nosotros mismos, en nuestras propias convicciones, redefinir el concepto de noviazgo.
porque el mundo tiene una forma de relacionarse y los creyentes asimilaron, adoptaron, trajeron a la iglesia lo mismo que hace el mundo. Y hermanos, desastre sobre desastre en nuestras vidas. Desastre sobre desastre. Yo he conocido jóvenes, tristemente, que crecieron en nuestra iglesia, que perdieron la virginidad el uno con el otro en el carro. ¿Por qué? Porque hay demasiada libertad, porque pueden salir solos, porque no importa, porque son jóvenes, uno no puede tener control sobre ellos. Sí podemos tener control con ellos, claro que sí. Ahora, ¿eso es absolutamente inmune? No, no hay forma de tener absoluto control de la vida de nuestros hijos, no hay forma. Porque ellos buscarán, si quieren pecar, buscarán la forma de cómo pecar, olvídense. Pero nosotros sí debemos trabajar en sus corazones. Las reglas ayudan, pero lo más importante es trabajar el evangelio en sus corazones. ¿A quién te vas a someter? ¿A tus propias pasiones? ¿A una relación física egoísta porque es para satisfacerme? ¿Una relación pasional? ¿O te vas a someter al Señor Jesús, quien es tu Señor y Salvador? ¿Entiendes que es pecado y no vas a pecar contra tu Señor y por lo tanto tú mismo eliges poner distancia? Y así nosotros hemos trabajado con los jóvenes que se han casado entre nosotros. Pero como les dije ya en una oportunidad, tengo ahora un ejemplo en mi cabeza de que estamos trabajando con estos jóvenes que preparándoles para su matrimonio y trabajando, haciéndoles conscientes de honrar al Señor y con sus vidas, con su relación, ya comprometidos ellos dos, y trabajando con ellos para que se mantuvieran puros. Y el hermano me dice en una oportunidad, gloria al Señor que me lo dijo, que habían hermanas maduras de esta iglesia que le estaban diciendo lo contrario a lo que nosotros, yo como pastor les estaba enseñando. Hermana, por favor, si usted no va a ayudar, por favor, cállese la boca. Y se lo digo con amor, pero eso no está bien. No está bien. Nosotros no enseñamos a los hermanos que todo es santidad y que todo, no, nosotros les enseñamos todo lo que tiene que ver con el matrimonio. La última sesión, el último tema que tocamos justamente antes que se casen es el tema sexual y nosotros profundizamos en ese tema y hablamos claro sobre ese tema y le damos pautas sobre ese tema porque si van a tener dificultades, pues nosotros queremos ayudarles antes de. Porque hay algunos que cuando llegan porque gracias al Señor, la mayoría de los que hemos casado en los últimos 13 años son vírgenes. Y claro, llegan a la primera noche y pueden tener problemas. Y algunos han tenido dificultades con la consumación de su matrimonio. Y nosotros les damos pautas. Y hemos tenido que trabajar con algunos matrimonios durante incluso meses para ayudarles a consumar su matrimonio. De que nosotros no es que pajaritos en el aire, no, hablamos las cosas claras. Enseñamos de verdad sobre todas estas cosas. Por favor, entonces, amados hermanos, ayúdennos en eso. Ahora, nosotros cuando buscamos en la Biblia, no encontramos el concepto de matrimonio por ningún lado. De noviazgo, perdón, de noviazgo por ningún lado. Sí, gracias.
No era para ver si estaba despierto, es que fue que me equivoqué. Eh, si tú tienes una relación sentimental, tú estás con los demás, muy bien, todo parece muy bonito, pero si tú estás a solas con él o con ella, ¿cómo es esa relación? El primer día, la primera oportunidad, no, tranquila, tenemos la tentación, pero no, tranquilo, pero la segunda oportunidad, la tercera, la cuarta, la quinta, se dañó el asunto. Hermanos, es importante que nosotros entendamos qué es lo que la Biblia dice. Y ahora yo les voy a aburrir con una serie de datos. Pero ¿por qué lo voy a hacer? Porque yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, que esto está estudiado. No estamos sacando ideas de la cabeza loca de Pedro. ¿Okay? Nosotros aquí, perdón, aquí encontramos, si tú buscas en la Reina Valera del 60, vas a encontrar que la palabra novio y novia va a aparecer solamente 5 veces en la traducción al español de Reina Valera. Pero los términos en el original, en los manuscritos, en el hebreo, aparecen muchísimas más veces. Y eso es lo que yo quiero mostrarles aquí para después darles algunas conclusiones. Isaías 61:10 dice así: en gran manera me gozaré en Jehová, dice él, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Dios, ¿verdad?, me vistió con vestiduras de salvación. Entonces él ahora hace la ilustración: me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Una pregunta: ese novio y esa novia, ¿en qué momento se ve? ¿Qué momento de su vida? ¿Eh? El día de la boda. Es el día de la boda, es el momento de la boda. ¿Ok? No es verdad que el novio y la novia se atavían 3 meses antes y así viven hasta que se casan. ¿Verdad que no? Ni en esta cultura, ni en este tiempo, ni en ninguna cultura, ni en ningún momento. ¿Ok? Es el día de la boda. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de noviazgo, estamos hablando ya en el momento del casamiento. La palabra novio y la palabra novia son 2 palabras diferentes en el original. Lo que es novio, la palabra original es chatán, y calá es la palabra para novia traducida. Pero algo interesante, quiero demostrarles, también se puede traducir como yerno o nuera. Y lo interesante de esto es que no sé qué significa, no me puse a buscar eso porque no era el momento, pero solamente lo vi interesante, que desde Génesis hasta los libros poéticos, todas las veces que se utilizan esos dos términos, tiene que ver con yerno y nuera. ¿Ok? Con una sola excepción, que es cuando Séfora le dice a Moisés: tú me eres esposo de sangre. Pero todas las demás veces se utiliza yerno. Aquí, en cuanto al masculino, miren, todo, excepto en Éxodo 4:25, yerno, 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 todo el tiempo es yerno. ¿Okay? Asimismo, con nuera, todo el tiempo es nuera. ¿Okay? Hasta los libros poéticos. A partir de los libros poéticos, entonces comienza a aparecer el significado. Fíjense que la palabra chatán significa yerno, novio, o sea, en el día de la boda, o también significa hombre recién casado. Y la palabra para la novia es lo mismo, significa nuera, novia en el día de la boda, o mujer recién casada. Y aquí vemos algunos ejemplos. Salmo 19, ahí se utiliza, y puse la versión en inglés, pero le voy a explicar por qué. Fíjense que la Reina Valera prácticamente todo el tiempo utiliza la palabra esposo o esposa y desposado. ¿Okay? Pero en inglés,
yo busqué en 8 versiones diferentes. Todas utilizan bridegroom o bride. ¿Y qué significa bridegroom o bride? ¿Qué significa? Bridegroom, ¿qué significa? Novio que se está casando. Y bride significa novia que se está casando. Entonces no hay otra palabra. O sea, ¿cómo tú traduces la palabra bridegroom al español? Novio. ¿Cómo tú traduces la palabra bride al español? Novia. No hay otra palabra en español para definirlo. ¿Okay? Ahora, el día que, yo qué sé, que se casó, ¿quiénes fueron? Bueno, que veo ahí, Juan y María se casaron. ¿Okay? Juan y María se casaron y después que se casaron, ¿okay? Ellos están casados, están saludando a todo el mundo por ahí. ¿Y qué uno dice? ¿Cómo se refiere a ellos? Como el novio y la novia, pero ya están casados. Nosotros no le decimos, ¿dónde está el casado? ¿Dónde está la casada? No, en nuestra cultura nosotros les referimos a ellos, aunque ya estén casados, como novio y novia. Bien. Entonces, así sucede también con lo que es novia, la palabra que se utiliza para novia o esposa, mujer recién casada, exactamente lo mismo. Y aquí son algunos versículos, no les voy a cansar con esto. Ahora, lo que sí quiero destacar es que las versiones al español, las versiones más modernas, echaron a un lado, en la mayoría de los casos, la palabra esposo o esposa o desposado y comenzaron a utilizar la palabra novio. El problema con esto, con estas nuevas versiones, es que fueron influenciadas desde mi punto de vista por las traducciones al inglés. Incluso hablan de que la iglesia es la que la novia de Cristo. Pero eso es verdad. La iglesia no es la novia de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Porque en el cielo nosotros vamos a celebrar las bodas del Cordero. No se van a llevar a cabo las bodas del Cordero. Ya eso se dio aquí en la cruz. Esa fue, como por así decir, el precio que pagó. Y en la cruz el Señor Jesucristo, y naturalmente por la obra de Cristo y su resurrección, Él se convirtió en el esposo de la iglesia. Y la iglesia, la esposa de Cristo Jesús. Entonces, nosotros somos la esposa del Cordero, no somos la novia del Cordero. Ahora, bueno, todo esto ¿por qué? Bueno, porque de una manera u otra, todas estas cosas influyen en cómo nosotros pensamos. Y cuando nosotros, muchos, quizás no la mayoría, pero muchos leen en las escrituras la palabra novia, automáticamente la conectan con el concepto de novio y novia como se tiene hoy en día en el noviazgo. Y para nada tiene ese significado, absolutamente cero. No hay la más mínima pizca de posibilidad que signifique lo mismo. Mucho menos en el noviazgo mundano que nosotros hemos querido importar y hemos importado a la iglesia. La figura de noviazgo en la Biblia no existe, punto. No existe, solamente desposorio y matrimonio. Ok, una pregunta. Adán y Eva, hablen del noviazgo de Adán y Eva. Ok, no hubo. Quizás lo más cerca, Isaac y Rebeca. El noviazgo de Isaac y Rebeca.
quizás unos 15 minutos, 30 minutos. Es verdad, porque ella llegó de 3 meses sobre un camello, llegó y vio a Isaac lejos y preguntó, ¿y este hombre qué? No, ese es el Señor. Ah, se cubrió el rostro. El hombre fue corriendo donde ella y ¡hey! Aleluya, fuegos artificiales. Vamos para allí. ¿Ok? Y ya, eso es lo que dice la Escritura. ¿Ok? Jacob y Raquel, ¿hubo noviazgo? No hubo noviazgo. Y con Lea mucho menos. ¿Ok? Hubo mucho interés. ¿Ok? Sansón, la inmoralidad y el desorden fue lo que imperó. Ah, muchos utilizan no, porque María y José, no, María y José no eran novios. Ellos estaban casados. Mateo capítulo 1, tú vas y el ángel le dijo a José, recibe a María tu mujer. Ellos estaban casados, estaban en el desposorio. ¿Qué es el desposorio? Para los que no saben, bueno, vamos a explicarlo de esta manera. Yo me casé con Natacha el día 6 de junio de 1987. En mi casa fue la jueza, fue allá y pam, no sé cuánto, tintín, tú, casado, marido y mujer, se firmó todo y ella se fue y Natacha y yo cada uno para su casa. Una semana después, el día 13, entonces celebramos la boda aquí en la iglesia. ¿Okay? En esa semana, Natacha y yo estábamos legalmente casados. La mayoría de ustedes que se han casado aquí en la iglesia han tenido que hacer lo mismo. Algunos es una semana, ha habido algunos de 2 semanas, otros de 3 meses, otros que fue el mismo día. ¿Okay? Que se casaron por el civil y ahí mismo la celebración. En la cultura judía se hacía eso. Se casaban legalmente, el padre le entregaba la novia al hijo, le dice sí, y al hijo a la novia, hacían todo su asunto, ¿okay? Como hacen en aquel tiempo, y había una dote que pagar, se firmaba un documento y ahí estaban casados. Pero cada uno se iba para su lado. ¿Okay? La esposa se iba para su casa y el esposo se iba para la casa de su padre. ¿A qué? A construir casa para él y para su esposa. Entonces, cuando ya él estaba listo para buscar a su esposa para vivir juntos, entonces él armaba una fiesta. ¿Okay? Él armaba una fiesta y venía con fanfarria, con todos sus amigos, venían por las calles buscando a su esposa, que ella ya sabía y estaba preparada para recibirlo. Pero él venía con fanfarria por todas las calles a buscar a la esposa, la buscaba de la casa del padre de ella y la llevaba para la casa de su padre, donde él había construido la casa para ellos dos. ¿Okay? Y eso es realmente lo que va a suceder con el Señor Jesucristo y la iglesia. El Señor Jesucristo fue ¿a qué? A preparar lugar para nosotros y el Señor dijo, yo vengo a buscarlos para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y el Señor nos va a venir a buscar y ¿a dónde nos va a llevar? A la casa de su Padre, donde Él preparó moradas para nosotros. ¿Okay? Entonces, noviazgo bíblico, ¿existe tal cosa? Vamos a decirle que sí. Andrés y Ana estaban interesados el uno en el otro y ya estaban decididos a casarse. ¿Okay? Y cuando andábamos todos juntos, venía una persona que no conocía a Andrés, nosotros nos reímos de eso,
Y entonces, ¿cómo yo presentaba a Andrés? Yo no presentaba a Andrés como el novio de Ana, le dice, un hermano de la iglesia, ¿ok? Un amigo de Ana. Y nosotros, un amigo de la familia también, ¿ok? Entonces, ¿y qué es lo que yo soy? Bueno, un amigo de la familia, es lo que tú eres. Ahora, ¿tiene propósito? ¿Tiene un propósito, un fin? Sí, aleluya. ¿Está mal de llamarle noviazgo? ¿Es pecado decirle a eso noviazgo? Claro que no. Lo que pasa es que yo quería, deseaba cambiar una cultura que estaba arraigada en nuestro medio. Porque cuando tú piensas en noviazgo, ¿qué es lo que tú piensas? Un muchacho y una muchacha que han agarrado de mano, salen juntos, se abrazan, se besan y ojalá no haya nada más que eso. Eso es lo que uno piensa en noviazgo. Y eso no es para nada bíblico. Entonces, ¿qué es el noviazgo bíblico? ¿Cómo es la relación de un noviazgo bíblico? No es más que una amistad. Porque tú, como novio, no tienes autoridad sobre el cuerpo de esa muchacha. Ni tú, muchacha, tienes autoridad sobre el cuerpo de ese muchacho. Es más, tú no tienes ni siquiera autoridad sobre tu propio cuerpo. Porque la Escritura dice que tú perteneces, tú estás bajo la autoridad de tus padres y tu padre no te ha entregado. Y la Escritura dice que cada uno de nosotros pertenece a Dios porque hemos sido comprados con sangre, comprados por precio. Nosotros pertenecemos a Dios y pertenecemos a la autoridad de nuestros padres. Por lo tanto, yo no tengo autoridad para ponerle mano a esa muchacha, ni tengo autoridad para dejar que esa muchacha me ponga mano a mí y viceversa. Por lo tanto, si no hay relación física, entonces, ¿qué son? Amigos. Que tienen un propósito, sí. Aplaudimos ese propósito, claro que sí. Digo, si se dan otras condiciones, naturalmente. Claro que sí, lo aplaudimos, lo animamos, sí, queremos que se casen, claro que queremos que se casen. Cuando Pablo le decía esto a los hermanos, era una cultura que no quería que se casaran, ¿no? ¿Por qué le preguntaron? ¿Por qué Pablo está hablando de que se casen? ¿Por qué Pablo está dando esta enseñanza? Claro que era una cultura que sí quería que se casaran. Eso fue el diseño de Dios. Ahora vamos a hacerlo correctamente. Vamos a hacerlo bíblicamente. Vamos a hacerlo con santidad. Vamos a hacerlo para que ustedes puedan llegar al día de la boda con una conciencia limpia y con la absoluta bendición de Dios, para que de ahí en adelante sea una preciosa aventura entre los dos. Yo no sé nada y ella, yo tampoco. Aprendan juntos. Pero ¿cómo ustedes creen que todos los impíos aprenden? Se ponen a leer. Van a la escuela. No. ¿Cómo lo hacen? Bueno, con la práctica. Pues en vez de practicar impíamente, pues ahí están. Ya los dos, con la bendición de Dios, aprendan. Juan, ¿está aprendiendo? Aprendemos, es natural. Y damos gracias al Señor por el diseño de Él. Esto es lo que yo le digo a los jóvenes. ¿Estás interesado en una muchacha? ¿Estás interesado en un muchacho? Ustedes están interesados en el uno en el otro. Están casi listos para tener realmente un compromiso. Pues miren,
Tan sencillo como eso. ¿Qué dice ahí? Resérvense el uno para el otro. ¿Qué significa eso? Que no ande buscando más. Si esa es la muchacha que te gusta, si es el muchacho que te guste, entonces resérvate para él, para ella. No ande buscando más. No, pero nosotros no tenemos noviazgo. No, ustedes son amigos y ustedes están interesados en el uno del otro. Ustedes quisieran llegar al matrimonio. Resérvense el uno para el otro, pero presérvense el uno del otro. Tranquilo, distancia no es el momento. El momento es a partir de la boda. Eso es lo que les digo a ellos. Estimados hermanos, ahora jóvenes y padres, muy importante. Violar esto sí es pecado. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. No te unas. Yugo desigual, no mires para allá. No mires, no lo consideres. ¿Te está gustando una muchacha que no es cristiana? Sal corriendo. Padres, pongan límites ahí. ¿Qué compañerismo, dice el Espíritu Santo, tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El creyente es templo de Dios. Él acaba de decirlo ahí en el capítulo 6 y lo vuelve a decir más adelante en el mismo capítulo. Ahí lo dice, miren. ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, yugo desigual, eso no es opción, cero. No mires ni siquiera para allá, no contemples, no juegues, no coquetees con el pecado, apártate, sal corriendo, huye. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que debe ser ejemplo en qué. ¿Ejemplo de quién? De los creyentes. Timoteo era soltero, era relativamente joven. Ejemplo en que en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entonces, ¿qué lugar tiene el Señor Jesús en tu vida sentimental? ¿Qué estás tú enseñando a tus hijos? Y tú, joven, ¿qué lugar tiene el Señor Jesús? ¿Que eres dueño de tu vida sentimental? ¿Es el que manda? ¿Refleja esa relación que tú estás teniendo, que quieres tener, el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, amar a la otra persona. ¿Cómo? Con total sacrificio, no egoístamente, buscar el bien de esa persona, no satisfacerme a mí. Y una relación así es para antes del matrimonio. Algunos se están todavía engañando y debemos tener cuidado, hermanos, con eso. Quiera el Señor realmente traer convicción a nuestros corazones y que nosotros deseemos, o sea, amemos al Señor más que a nuestras propias pasiones. Que amemos al Señor más que la gritería de nuestros hijos, que a veces se portan como Sansón, como nosotros hicimos en una oportunidad. Esa es la que quiero. ¿Okay?
vivamos para el Señor en esa área también. Y estimados hermanos, como iglesia, ayudémonos los unos a los otros. Apoyémonos. Nosotros queremos ver a los jóvenes casarse. ¿Okay? Queremos ver a jóvenes, hombres jóvenes aplomados. Pero no solamente en lo que es los estudios y en el trabajo, pero mucho más en el Señor. Porque el esposo es el primer pastor de la esposa y de sus hijos. El primer pastor de tu familia no soy yo, no es Pastor Yadín, es tu esposo si lo tienes, tu padre si tú lo tienes. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser pastores de su familia. Amén. Señor, gracias por la oportunidad de meditar en estas cosas y ruego que realmente haya convicción en nuestros corazones para hacer las cosas como tú nos llamas a hacerlas. Ayúdanos más que nada a amarte a ti, ayúdanos a vivir en santidad y ayúdanos a enseñar a nuestros hijos que agradarte a ti con una vida de santidad es más importante que ceder a sus pasiones. Esto te lo pedimos, Padre, y te damos gracias por tu enseñanza en Cristo Jesús. Amén.